Hola, buenas tardes. ¿Cómo están? Espero que muy bien. Bueno, hoy vamos a probar con otra metodología para las clases. Vamos a no solamente a tener un texto y un video, un documental, digamos, sobre este acontecimiento, sino que también voy a explicar algunas cuestiones básicas, quizás para poder abordar con mayor facilidad el texto. Lo más probable es que la semana que viene empecemos con Norteamérica y tengamos el cierre de la clase de Norteamérica por Zoom el 1 de junio aproximadamente. Si no, si no veo mal el calendario, el 1 de junio tendríamos un próximo encuentro por Zoom. Bueno, ante todo espero que estén muy bien, que estén pudiendo llevar bien esta situación. Y bueno, hoy vamos a hablar de un tema que tiene que ver con lo que veníamos viendo, porque son ¿no? las reacciones que generan estas reformas borbónicas, ¿no? Nosotros habíamos visto en la clase anterior que las reformas borbónicas crean o generan un nuevo pacto colonial, es decir, un nuevo pacto entre la metrópolis y las colonias, en cuanto a que un pacto que va a ser mucho más, va a marcar mucho más la presencia de España en los territorios americanos y va a aumentar la presión, principalmente impositiva, porque bien habíamos visto la clase pasada, es que no, dentro de estas reformas lo que busca la corona española, en este caso en manos de los Borbones, es aumentar la fiscalidad, ¿no? Y mejorar la recaudación de impuestos. Y esto va a generar conflictos, no solamente en los sectores que durante toda la conquista van a ser subalternos, ¿no? Sectores muy perjudicados, como pueden llegar a ser los indígenas, ¿no? Las castas, sino también que estas reformas perjudican a los criollos, ¿no? Un grupo numeroso que hasta el momento se hacía de las actividades económicas y de cargos de gobierno, y que a partir de la llegada de estos Borbones, principalmente de los intendentes, de nuevos corregidores, pierden esa posibilidad de participar, de hacerse con el comercio, de hacerse de cargos políticos, ¿no? En este contexto podemos decir que estas reformas y estas presiones tributarias y este descontento social que se genera en la colonia van a generar reacciones, ¿no? En esta clase nosotros vamos a ver la reacción de Tupac Amaru II, pero también la de los comuneros. La de los comuneros se los voy a explicar de forma escrita en la presentación de la clase con algunos detalles. La idea de estos procesos es verlos a larga escala, digamos, no solamente desde los acontecimientos, las fechas, ¿no? Qué sucedió, cómo llegó a Cusco, qué sitió, qué no sitió. Eso, bueno, si lo sabemos bien, si no también. Lo que importa acá es entender la magnitud que va a tener este proceso y las diversas formas de observarlo, ¿no? Por parte de los historiadores. Lo que sí nosotros tenemos que entender es que esta rebelión de Tupac Amaru, ¿no? Va a conmover los cimientos del orden colonial. Es decir, los va a movilizar, los va a motivar bastante. A veces es un acontecimiento que sucede y que pasa desapercibido, o que en la escuela secundaria no suele darse o enseñarse, por un motivo que, a ver, ¿por qué pasa esto? Porque digamos que las revoluciones de independencia, ya en 1810, posteriores, acá estamos en 1780, eh, eclipsaron estos procesos, digamos, no lo tomaron, por lo menos acá desde Buenos Aires, ¿no? Siempre hablando de nuestra historia nacional o desde Buenos Aires, lo que está sucediendo. En cambio vamos a ver que en Perú obviamente la imagen de Tupac Amaru es mucho más fuerte y ha tenido periodos en los cuales ha sido reivindicado políticamente por partidos políticos modernos. Pero acá, desde Buenos Aires, es un acontecimiento que generalmente no suele enseñarse en los manuales escolares, que es algo con lo que vamos a trabajar próximamente. Van a ver que también aparece mencionado, o en muchos ni siquiera aparece, ¿no? Sí aparecen las reformas borbónicas, pero no las reacciones que éstas provocan, ¿no? Así que bueno, vamos a repasar un poco este tema que tiene que ver principalmente con algunos acontecimientos que se van a dar. Bueno, Tupac Amaru, ¿no? En realidad es un descendiente de los incas, lo que se conoce como indio noble o cacique, ¿no? Su nombre
real es José Gabriel Condorcanqui, ¿no? Que nació en 1738 en la provincia de La Tinta, cerca de Cusco, ¿no? Por provenir, ¿no?, de una familia originaria y de los incas, tuvo una educación importante, ¿no? Y también es importante resaltar de que Tupac Amaru era un indio rico. Nosotros vamos a leer que muchas de las consignas son indios no, incas sí, ¿no?, para reconocer el origen de esta rebelión. Lo cierto es que a partir de 1766 José Gabriel logra ser reconocido por las autoridades españolas como cacique, ¿no?, y como descendiente de los incas, ¿no? Y obviamente esto lo convierte en un personaje reconocido por sus semejantes, y dentro de lo que es los estamentos, ¿no?, y la sociedad colonial, el indio noble ocupa un lugar importante, ¿no? Prácticamente desde el punto de vista legislativo, ¿no?, o legal, más que legislativo sería legal la palabra, ocupa un lugar similar al peninsular. Sin embargo, obviamente desde el punto de vista cultural, al ser proveniente de un indio por parte de los peninsulares, no es bien visto o es menospreciado. Ahora, ¿por qué digo que es un indio rico? Bueno, porque se dedicaba al comercio, ¿no? Explotaba el comercio, compraba coca, herramientas, alimentos y los trasladaba a las minas de Potosí, se los vendía a las ciudades mineras, ¿no? Adquiría telas también, diversas artesanías, las transportaba a Lima, hacía escalas en todo ese trayecto de comercialización. Digamos que era una actividad muy lucrativa, ¿no? Incluso hasta en un momento se llegó a contar la cantidad de mulas que tenía, aproximadamente 300, y marcaba, ¿no?, el poderío de su industria comercial, ¿no?, digamos, de su actividad comercial, porque de alguna manera ese traslado de los alimentos, de las telas, de las herramientas, ¿no?, permitía tener contactos con una zona muy vasta, porque él no solamente que tenía un comercio en un lugar fijo y comerciaba desde un mercado, sino que al ser transportista lograba tener conexión con distintos caciques, con distintos pueblos, con distintas personalidades, y eso le va a permitir también ir orquestando un poco esta rebelión. Ahora, que ustedes van a leer en el texto, van a ver que según el autor es una rebelión que fue preparada, fue armada, no fue espontánea, que obviamente el ambiente que se estaba viviendo genera un caldo de cultivo, pero que fue algo planificado, ¿no?, que presentaba un orden, que de alguna manera se proyectaba. Ahora, que una vez iniciada la rebelión hayan existido episodios de radicalización que haya asustado a ciertos sectores que participaban dentro de la rebelión, también es cierto. Ahora, ¿cuáles son las causas principales? Bueno, tienen que ver con las condiciones de trabajo y de explotación que tenía la población indígena, ¿no? Fíjense, tanto la mita, los mitayos, van a ser los que más se van a sumar a esta rebelión, y que van a querer terminar con esa explotación laboral, ¿no?, por turnos que se realizaba. Ya estamos también en un siglo XVIII en el cual la población indígena había descendido de manera considerable, ¿no? Pero lo cierto es que en estos obrajes o en estas mitas se trabajaba mucha cantidad de horas diarias, ¿no?, de 14 a 18 horas. También estaban los trabajos en las estancias, ¿no?, los llanas en las estancias, y nosotros vamos a entender, y esto es importante tenerlo en cuenta, es que la mita ya era una institución que incluso por quienes lo practicaban ya veían que próximamente iba a ser su fin, porque ya no daba las ganancias, e incluso ese trabajo por turnos que de alguna manera trasladaba a la población indígena también generaba un movimiento de población que dejaba grandes vacíos. Los que más en contra van a estar de esta rebelión van a ser los peninsulares o los dueños de estancias. Ellos, sí, incluso criollos dueños de estancias, jamás
se van a sumar a esta rebelión. No, bajo ningún punto de vista. Siempre van a estar del lado de los españoles, ¿no? Principalmente peninsulares. Pero digamos que las condiciones de vida y de trabajo de los indígenas, y principalmente de las malas relaciones que va a haber entre los indígenas y los corregidores, va a ser una de las causas fundamentales de esta rebelión. Y obviamente lo que va generando ese clima es la llegada de los Borbones y las reformas que aplican, ¿no? Obviamente la apertura de nuevos puertos comerciales redujo la actividad económica y afectó fuertemente a las comunidades originarias, porque ahora, al poder utilizar buques de registro, al poder comerciar con más puertos, incluso al pensar en una revolución industrial que está desarrollando Inglaterra ya desde 1750, genera la llegada de producciones que no pueden competir a veces con aquello que las comunidades originarias fabricaban, ¿no? De manera artesanal. Aparecen nuevos impuestos, ¿no? De circulación, de las aduanas, el ingreso a cargos de gobierno por parte de peninsulares que va a desplazar a los criollos. Esas son también causas que van a hacer que esta rebelión, en un principio, no solamente va a estar integrada por indígenas, sino que también por criollos. Los criollos y los miembros de las distintas castas van a formar parte de la rebelión. Por lo menos en un principio, el descontento más importante de los criollos es no poder acceder a los cargos de gobierno. Ahí se va a generar una rivalidad muy fuerte entre criollos y peninsulares, ¿no? Y como les decía, bueno, el corregimiento y el corregidor va a ser una figura como el cobrador de impuestos en Francia, ¿no? En la Francia revolucionaria. Acá va a ser el corregidor, ¿no? Que recuerden que habíamos visto en la clase en el apunte que yo les subí que la encomienda era reemplazada por las reducciones o los corregimientos, ¿no? Ya en 1500. Pero que en realidad estas nuevas leyes, que supuestamente se hacían en nombre de considerar a los indígenas como súbditos de la corona, menores de edad, lo que hacen en vez de alivianar sus cargas y mejorar sus tratos, sino que empeorarlos, porque en realidad el corregidor terminaba siendo aún más cruel que el encomendero, ¿no? Y es el que se encargaba de establecer las relaciones entre las reducciones y los peninsulares, y el corregidor dependía solamente de la audiencia, incluso tenía funciones judiciales y administrativas sobre ese territorio. El corregidor era principalmente el que se encargaba del cobro de los impuestos y del tributo por parte, ¿no? De los pueblos originarios. Ahora, ¿cómo nosotros podemos entender este proceso que se va dando ¿no? de reacción a estas reformas borbónicas? Nosotros podemos agrupar acá en tres tipos de historiadores o de historia, en realidad, en relación a esta reacción, a este levantamiento de Tupac Amaru, ¿no? Por un lado vamos a tener los historiadores criollos, predominantemente en Perú y Bolivia, que trataron siempre y tratan de suavizar los rasgos de aquel movimiento, presentándolo como una rebelión contra los funcionarios malos y en defensa de la ley, del orden y del monarca, ¿no? Los historiadores criollos lo que buscan acá es de alguna manera tamizar esta rebelión, mostrar que en realidad no estaba en contra del rey, sino de los malos funcionarios y de la corrupción que existía en este sistema, y que buscaban el establecimiento de un nuevo orden, un orden un poco más justo, pero siempre en nombre y respetando al monarca, ¿no? Y por otro lado vamos a tener los historiadores que admitieron el carácter independentista del movimiento, que no supieron concederle la importancia y el peso que tuvo, ya que le cegó la guerra de independencia de 1810 y 1825. Piensen ustedes que es lo que yo les decía al principio. Acá estos segundos historiadores admiten un carácter independentista, admiten que fue revolucionaria esta rebelión, pero no fue tan analizado y no va a tener la importancia que van a tener las revoluciones que se dan después a partir de 1810. ¿No? Y por otro lado vamos a tener los investigadores de la insurrección que no proceden de los terrenos más directamente interesados, como podían ser los historiadores peruanos o bolivianos, que intentan hacer una historia americana originaria, ¿no? Que buscan establecer las relaciones que existían con el antiguo imperio inca, y tratan de mostrar las connotaciones indigenistas que tenía este movimiento y de tratar de ver cómo la resistencia indígena nunca se acabó,
¿no? Que siempre existió a lo largo de los siglos. Luego de la conquista, la resistencia por parte de los indígenas y la búsqueda de revertir ese orden establecido a partir de la conquista, ¿no? Ahora, fíjense, ¿cómo se da este levantamiento? Habíamos dicho que, bueno, el levantamiento se origina a causa de las reformas fiscales, ¿no? El visitador de la zona va a ser Areche, que va a establecer el pago de las aduanas, el alza de los impuestos, y que acá ya José Gabriel va a intentar reclamar esta situación ante las autoridades, ¿no? En 1778 él realiza una primera solicitud para eliminar estos impuestos y también eliminar la mita. Lo cierto es que no va a obtener respuesta. Lo único que se le pide es que se retire de Cusco y que más adelante se le va a responder, pero la respuesta no llega nunca, ¿no? Muchos observan esta solicitud legal que hace José Gabriel como un medio de propaganda. Como decir, miren, yo lo intenté por las buenas mejorar esta situación, pero en realidad son las autoridades las que no escuchan, ¿no? No escuchar de las autoridades y no modificar esta situación nos desencadena esta primer fase de rebelión, que va a estar apoyada por los curacas, ¿no? Van a ser los caciques, líderes de las comunidades o de los pueblos indígenas, los mestizos y algunos criollos, ¿no? Esta rebelión se va a extender rápidamente. Y les insisto, los criollos se suman, no todos, pero sí un número importante, en esta competencia y esta rivalidad que existe con los peninsulares, ¿no? Para el 4 de noviembre de 1780 ya podemos decir que la rebelión está en funcionamiento y empieza a tener sus primeros éxitos, ¿no? Se toma prisionero al corregidor, se lo ejecuta públicamente como un mal funcionario. Obviamente la noticia llega al Cusco, lo que hizo que ese corregidor comience a organizar la defensa de la ciudad, a informar a Lima, que era la capital del virreinato, sobre lo sucedido. El movimiento siguió creciendo. A medida que el movimiento crece, las filas de ambos bandos se engrosan. Y acá hay un problema. A medida que empieza a tener éxito, y ustedes van a leer en el texto y van a ver los mapas, que se empieza a extender y como que de alguna manera se empiezan a crear también organizaciones por parte del gobierno rebelde, es decir, el gobierno rebelde anula estos impuestos, mantiene obviamente el diezmo, mantiene impuestos básicos, pero elimina el resto, elimina la mita. Lo que hace es generar de alguna manera un miedo en los criollos. Y acá es cuando los criollos empiezan a abandonar las filas de los seguidores de Tupac Amaru. ¿Por qué? Porque temen a la radicalización del conflicto. Es decir, temen a la pérdida de los pocos derechos que poseen. Y el temor más grande está en que varias proclamas dadas por los rebeldes anuncian una reforma agraria o un no respeto a la propiedad privada. Y esa idea de reforma agraria y esa posibilidad de que se le quite las tierras a los criollos, principalmente a los hacendados, y esos son los que por eso nunca van a apoyar esta rebelión, hacen que los criollos se pasen al bando español. Y no va a ser, digamos, la causa fundamental de la derrota, pero sí va a ser una causa muy importante, ¿no? El abandono de los criollos de esta rebelión por miedo a perder los derechos que tenían, debilita las fuerzas de los seguidores de Tupac Amaru, ¿no? Lo cierto es que para el 18 de noviembre de 1780 se enfrentaron cerca de Cusco, donde triunfaron los rebeldes, pero pese a eso no se avanzó, se sitió Cusco, pero se decidió no avanzar sobre la capital. Esas dudas permitió la llegada del ejército por parte de Lima, engrosar las filas de los peninsulares, ¿no? Que terminan capturando a Tupac Amaru, ¿no? Y condenándolo a muerte, ¿no? Lo descuartizan y llevan las partes de su cuerpo a distintas plazas de la ciudad de Cusco y de la región, ¿no? Con la muerte de Tupac Amaru se da la disolución del proceso y por tanto su fin, ¿no?
Fíjense acá en relación a los criollos, cómo intentan motivar a los criollos, a los paisanos criollos, para que se sumen a esta rebelión. Hago saber a los paisanos criollos moradores de la provincia de Chinchas y sus inmediaciones que, viendo el yugo fuerte que nos oprime con tanto pecho y la tiranía de los que corren con este cargo, y exasperado de ellas y de su impiedad, he determinado sacudir este yugo insoportable y contener el mal gobierno que experimentamos de los jefes que componen estos cuerpos, por cuyo motivo murió en público el corregidor. Solo siento de los paisanos criollos que vivamos como hermanos y congregados en un cuerpo, destruyendo a los europeos. Es decir, en este proceso se da como varias vías de información, porque existen estos folletos, no me sale, no, la palabra no es folleto, pero ahora no me sale, esas pegatinas que se daban en las calles tratando de congregar y mostrar lo que los rebeldes querían o esperaban o cuáles eran sus objetivos. Y por un lado estaba la información que llegaba a los indígenas, que prometían una reforma agraria, un reparto de tierras, ¿no?, la obtención de tierras, la eliminación de todos los trabajos forzados. Bien, y por otro lado, fíjense, a los criollos la comunicación es distinta, ¿no? Somos hermanos, somos americanos, hay que deshacernos de los europeos, lo único que nosotros queremos terminar es el mal gobierno. Incluso había proclamas que afirmaban que se hacía en nombre del rey, ¿no?, que viva el rey, muera el mal gobierno. Por lo tanto, fíjense, acá se los motiva a los criollos a que se sumen, que solamente va en contra de estos funcionarios que de alguna manera exponen un yugo fuerte y que oprimen tanto a los criollos como a los indígenas, ¿no? Eso es a tener en cuenta. Fíjense, acá yo les muestro, para que ustedes tengan en cuenta, una imagen de, Velasco fue un presidente militar, llega del Perú, ¿no? Llega al gobierno a fines de la década del 60, en el 68 a través de un golpe de Estado. Velasco lo que hace es establecer un estado de bienestar en Perú y reconocer, ¿no?, a los pueblos originarios, principalmente quechos, aymarás, ¿no?, como ciudadanos y otorgarles derechos. Fíjense acá como sería un cartel de campaña en el cual la figura de Tupac Amaru es reconocida, ¿no?, y el lugar que ocupa en la historia del Perú principalmente. También, vamos a tener en Cusco ¿no?, estatuas, monumentos en nombre de Tupac Amaru. Durante la década del 80, hoy en día la moneda en Perú es el sol peruano, pero antes de 1991, me parece que fue durante la década del 80, no duró mucho tiempo esa moneda. Sí, la moneda peruana era el INTI, y dentro de sus billetes estaba también la figura de Tupac Amaru, ¿no?, como para que ustedes vean que es una figura muy importante para los peruanos, ¿no?, que la historiografía revisionista peruana lo que hace es reivindicar la figura de Tupac Amaru y hacerlo notar como un proceso independentista de los pueblos originarios en medio, ¿no?, de este siglo XVIII. Para no seguir abrumándolos, y seguramente fue muy rápido porque me cuesta, incluso imagínense en clase, soy igual, y acá no tengo quien me diga para un poco o bajarle el acelerador, pero espero que se haya entendido. Yo creo que con esto que yo les fui contando, estos datos o este texto breve que tienen en el Power, más la lectura del texto y de la clase, van a andar muy bien para comprender el tema. Yo, para terminar, les quería leer brevemente cómo explica Galeano la resurrección de Tupac Amaru en su libro Espejos, una historia casi universal, ¿no? Y dice así: Tupac Amaru había sido el último rey de los incas, que durante 40 años había peleado en las montañas del Perú. En 1572, cuando el sable del verdugo le partió el pescuezo, los profetas indias anunciaron que alguna vez la cabeza se juntaría con el cuerpo. Y se juntó. 2 siglos después, José Gabriel Condorcanqui encontró el nombre que lo estaba esperando. Convertido en Tupac Amaru, él encabezó la más numerosa y peligrosa rebelión indígena en toda la historia de las Américas. Ardieron los Andes. Desde la cordillera hasta la mar se alzaron las víctimas del trabajo forzado en las minas, las haciendas y los talleres.
De victoria en victoria amenazaban el menú colonial con sublevados que avanzaban, a paso imparable, vadeando ríos, trepando montañas, atravesando valles, pueblo tras pueblo, y a punto estuvieron de conquistar el Cusco. La ciudad sagrada, el corazón del poder, estaba ahí. Desde las cumbres se veía, se tocaba. Habían pasado 18 siglos y medio y se repetía la historia de Espartaco, que tuvo a Roma al alcance de la mano, y tampoco Tupac Amaru se decidió a atacar. Tropas indias, al mando de un cacique vendido, defendían el Cusco, ciudad sitiada, y él no mataba indios. Eso no, eso nunca. Bien sabía que era necesario, que no había otra, pero mientras él dudaba, que sí, que no, que quién sabe, pasaron los días y las noches y los soldados españoles, muchos, bien armados, iban llegando desde Lima. En vano le enviaba desesperados mensajes su mujer, Micaela Bástidas, que comandaba la retaguardia. Tú me has de acabar de pesadumbres. Yo ya no tengo paciencia para aguantar todo esto. Bastantes advertencias te di. Si tú quieres nuestra ruina, puedes echarte a dormir. En 1781, el jefe rebelde entró en el Cusco. Entró encadenado, apedreado, insultado. Fíjense cómo de alguna manera Galiano, desde su literatura, obviamente siempre fascinante y atrapante, logra condensar en muy pocas palabras las claves de este proceso, ¿no? Algo muy interesante que también se está estudiando en los últimos años es el lugar que ocupó su mujer Micaela Bástidas en este proceso, ¿no? En esa idea de realizar también una historia de género, una historia de las mujeres. Bástidas ocupa un lugar muy importante, incluso más radicalizada que el mismo Tupac Amaru. Así que bueno, espero que esto les haya servido. Vamos, como siempre, a ir intercalando recursos para hacer que esto sea lo mejor posible y que salga de la mejor manera posible. Así que cualquier duda que tengan, no duden en escribir. Estamos a disposición. Nos estamos viendo, les mando un abrazo muy fuerte. Chau, chau.